Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a estudiantes, a docentes, al público en general, a este EVE 2025. En esta ocasión vamos a presentar la conferencia de la doctora Cintia Montandón. Perdón, es la primera vez que escucho este apellido, doctora, ¿eh? Montandón, que es secretaria general de la ALAFEC. Ella es decana de la Escuela de Negocios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es líder del Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SNI nivel 1 y es profesora, consultora y conferencista desde el año 2014. Por lo visto, entonces ustedes ya se imaginarán la conferencia que vamos a tener, ¿verdad? Le damos la más cordial bienvenida, doctora, y pues le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Pues les agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir un poco de qué es aquello que hemos estado investigando sobre la condición de género y vincularlo también con todo lo que tiene que ver con datos, porque el evento está vinculado con datos, ¿no? Entonces, aunque estamos trabajando metáforas de género, pues también le vamos a dar un tono de cómo se pueden analizar desde la perspectiva de Data Analytics y qué Ujú. información valiosa podemos obtener desde ahí. Muy bien, adelante. Pues muchas gracias. Pues básicamente este proyecto surge del Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo y también de estudiantes de la licenciatura en Inteligencia de Negocios de la UPAEP que están trabajando precisamente en la parte de datos. Entonces estamos analizando las metáforas de género que existen, que se definen como estas barreras visibles e invisibles. Decimos que son visibles porque sabemos que ahí están, pero realmente son más invisibles porque aunque están, no son aparentes, ¿no? Sabemos que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres en el trabajo, pero no hay una norma, no hay una ley, no hay una barrera física que nosotros podamos decir es por esto y esto es lo que tendríamos que estar nosotros tratando de pasar. Y esto se debe a que se manejan como forma de diferentes penalizaciones. Es bien sabido por todos que para puestos iguales a niveles directivos las mujeres ganan mucho menos que los hombres, ¿no? Entonces, esa es una de las penalizaciones, pero otras penalizaciones tienen que ver con que si uno tiene hijos y tiene que salir a dejar a los niños a la escuela o recogerlos o si se enferman, es más difícil que uno pueda tener un puesto de una posición importante. También se caracterizan como síndromes, y lo vamos a ver, que síndromes es la forma en la que la gente se comporta con respecto a ciertos fenómenos, y también estas metáforas están vinculadas a ciertos efectos que tienen las personas. Y nosotros los vamos a analizar desde sus implicaciones y su contenido desde la perspectiva del análisis de datos. Entonces, para entender un poco eso de las metáforas de género, como que la gente oye algunas metáforas como el techo de cristal, que es la más famosa, y piensan que es una metáfora que tiene muchísimo tiempo. Y la realidad es que aparece por primera vez en 1978, cuando Marilyn Loden, que es quien aparece en la fotografía, lo presentó en un panel. Ella trabajaba en recursos humanos en la empresa AT&T y le piden que explique cuál era la condición de género, si veía ella diferencias o no, y no sabía cómo explicar que había este tipo de problemas donde las mujeres no podían alcanzar las mismas posiciones que los hombres ni las mismas condiciones. Y entonces a ella se le ocurre decir, es como si hubiera un techo, pero es un techo que no se ve, es un techo de cristal y que las mujeres tienen que romperlo para poder pasarlo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí se empieza como a hablar un poco de esta metáfora de género, pero no pasa mucho, no hace mucho eco hasta la década de los 80 y más específica en 1984, cuando el editor de la revista Working Woman Magazine usó la metáfora del techo de cristal en una cita y en un libro, él era Gay Bryant. Y después, en 1986, aparece un reporte de los autores Carol Himoth y Timothy Shelhart, que se publicó en el periódico The Wall Street Journal, y después la misma Carol Himowitz en 2004 publica el artículo a través del techo de cristal. Y entonces, es hasta este momento, estamos hablando ya de 2004, estamos hablando de 21 años apenas, ¿no? Que se empieza a hablar de todas estas metáforas de género que explican la condición de las mujeres en el trabajo.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de lo que yo les voy a presentar? Pues analizar por qué hay tantas metáforas, porque se van a dar cuenta que hay más de 100, ¿no? De qué hablan estas metáforas y con la parte del análisis de datos en qué se parecen o cómo son diferentes. También determinar si el que existan estas metáforas se debe a un problema de ceguera de género, es decir, que la gente no quiere ver que el problema existe, o si son sesgos inconscientes y que la gente actúa así porque tradicionalmente pues las mujeres no estaban en el trabajo, ¿no? Hasta alrededor de los años 50 y pues se ve que tradicionalmente pues las mujeres ocupaban puestos secundarios como de secretarias. Y entonces que por tradición seguimos actuando de esa manera. Y también pues vamos a analizar qué tan consistentes son algunas de las metáforas, penalizaciones, síndromes y efectos en diferentes países según rasgos culturales. La realidad es que la mayoría de las metáforas de género surgen en países desarrollados, pero los vemos que también en los países latinoamericanos están presentes. Y bueno, la analítica de datos para ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, si hablamos de penalizaciones concretas, la penalización más importante que sufren las mujeres es una penalización de tipo económico, ¿no? Es decir, reciben menores salarios. También vemos que tienen menos oportunidades de crecimiento y desarrollo por múltiples funciones. Ahorita vamos a ver por qué. También tienen bajos niveles de participación en la toma de decisiones, es decir, a lo mejor las mujeres llegan a alcanzar esas posiciones jerárquicas en las organizaciones, sin embargo, no se les invita a ser parte de los tomadores de decisión. También vemos que hay una serie de ocupaciones que están segregadas por género. Hay ciertos sectores, incluso que son más de mujeres que de hombres, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios de salud, no la parte de los médicos, pero sí de las enfermeras, pues la población es mayormente femenina. También vemos que hay un maltrato cotidiano que se manifiesta a través de microagresiones y micromachismos, pero como es parte de la cultura, los vemos como cuestiones cotidianas. Entonces, ¿por qué ocurren este tipo de penalizaciones? Pues primero por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Porque existe esa diferencia, no es un hombre, es una mujer, entonces, pues ya nada más por eso fue porque históricamente ha ocurrido. También por la edad, a las mujeres se les juzga más duramente cuando son mayores de edad, es decir, las mujeres que empiezan edades de menopausia, perimenopausia, pues se les considera que están como hormonales, ¿no? Entonces, preferible no tenerlas aquí porque son como viejas histéricas, ¿no? También se les penaliza al revés, ¿no? Si están más jóvenes en la edad fértil. Entonces, mientras dura la edad fértil, es una edad de riesgo porque pueden tener hijos y si tienen hijos, entonces van a faltar al trabajo y entonces esto va a generar problemas. Entonces, cuando tienen hijos, pues también ya por la maternidad, la gente prefiere las que no están casadas, las que no van a tener hijos o que ya son de una edad en la que no tienen hijos, para evitarse ese tipo de problemas laborales. También por la parte de cuidado, es decir, no nada más quienes tengan hijos, sino quienes tengan a su cargo funciones de cuidado. Históricamente, a las personas de edad mayor y a los enfermos de cualquier tipo de cuestiones, incluso con discapacidades, quienes tradicionalmente se han encargado de ellos son las mujeres, no los hombres. Entonces también, si hay un candidato que es un hombre y un candidato mujer que además tiene una mamá a lo mejor ya de 80, 90 años, pues prefieren un hombre porque saben que ellos no se van a dedicar a esos cuidados. Ahora, las cuestiones se ponen peores porque también a las mujeres se les penaliza más por apariencia y peso. Es decir, si una mujer no es atractiva y además tiene un exceso de peso, se le va a penalizar más y está demostrado estadísticamente que las mujeres con obesidad reciben un sueldo menor que los hombres, independientemente de si tienen o no la misma cantidad de sobrepeso. Ahora, las cuestiones hormonales también se les penaliza mucho desde jóvenes, ¿no? Y hay esos micromachismos típicos, ¿no? Que se dice, ay, ha de estar en sus días. Entonces, si una mujer no reacciona como un hombre espera, entonces inmediatamente se alude a esas cuestiones hormonales. También por solicitar una baja temporal, que las mujeres las tienen que pedir frecuentemente, sobre todo cuando tienen cuestiones de maternidad o también de cuidados. Por negociación, se critica a las mujeres porque no saben negociar lo que ellas quieren y si negocian demasiado se les critica de ambición, entonces se les penaliza también por ello, entonces es error por donde uno lo vea. También por simpatía y amabilidad, es decir, si las mujeres son muy amables y se comportan muy bien con todos, entonces dicen, ah, está tratando de cubrir algunos defectos por ahí que tiene y entonces por eso trata de ser tan amable. La clase social es impactante cómo afecta a las mujeres que puedan llegar a niveles salariales elevados. Lealtad también, resulta que las mujeres son mucho más leales a las organizaciones que los hombres y entonces por eso se les puede castigar más con salarios porque saben que finalmente no se van a ir. Y también por lo que se llama el sesgo de proximidad, que esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando trabajamos de manera remota. Se dice que las mujeres no trabajan tanto porque como están en el hogar y ahí es donde siempre están haciendo sus labores, pues seguramente van a aprovechar para hacer sus labores en lugar de ponerse a trabajar.
Ahora, vamos a ver ya las metáforas de género en el empleo. Se van a dar cuenta que hay muchísimas. Para una publicación que estamos trabajando justamente con la red de Alafec, pues ya tenemos más de 130 metáforas documentadas, algunas muy comunes, otras no tanto, pero estas metáforas las clasificamos de diferentes formas. Primero decimos que son las barreras invisibles y que parten de la primera metáfora. De hecho, a partir de que surge en 1978 la primera metáfora del techo de cristal, pues empezaron a surgir otras metáforas relacionadas. Entonces, las invisibles casi siempre se refiere a metáforas que utilizan la parte de cristal, vidrio, transparencia, espejos, algo así. Y entonces por eso las clasificamos de esa forma. Entonces empezamos con el techo de cristal, que es esta primera barrera que la mujer tiene que romper si quiere ascender a puestos salariales mejores, pero hay metáforas similares que hablan ya de un doble o un triple techo de cristal, es decir, pasan la primera y a lo mejor llegan a un nivel de jefatura básica, pero para llegar a niveles superiores pues tienen que romper otros techos. Entonces es un doble o un triple esfuerzo que las mujeres tienen que realizar para poder llegar a un puesto directivo. Después se habla también del techo de cristal interno o autoimpuesto. Esta es una metáfora que la desarrolló un hombre que trabaja en recursos humanos que decía, no, aquí eso de los techos de cristal no existen, eso más bien son las mujeres que se autoimponen esas barreras y por eso creen que existe el techo de cristal, ¿no? Después otra metáfora es el elevador o la escalera de cristal, que este es una metáfora opuesta, más bien se basa en lo que pasa con los hombres cuando quieren ascender, y entonces es como si los hombres se subieran por un elevador y entonces no tienen que cruzar nada o se suben por una escalera eléctrica, y entonces para ellos el trayecto hacia puestos de nivel superior son muy fáciles. Después se habla también del piso de cristal, y el piso de cristal también se refiere a que en ciertas profesiones es imposible poder bajar en el caso de los hombres. Es decir, por ejemplo, en puestos que tienen que ver con el sector médico, los hombres casi nunca van a bajar a niveles, por ejemplo, de limpieza o de enfermería. En casos muy específicos sí, pero en otros no. Entonces, la mayoría de los hombres pues van a estar en los niveles administrativos, médicos, etcétera, para arriba. Después se habla de los muros de cristal, que son esas barreras laterales que hacen que una mujer no pueda brincar de un área a otra. Entonces, hay áreas que están más restringidas. Hasta hace algunos años está muy restringida la manufactura. Entonces, aunque estuvieran en un mismo nivel salarial, no podían pasarse a esas otras áreas. Luego se habla de la reja de cristal y la reja de cristal es poner una barrera todavía más lejos de una puerta, como alejar a las mujeres completamente del acceso, y eso se refiere sobre todo a las mujeres migrantes. Entonces es mujeres migrantes, sobre todo en países como Estados Unidos o en Europa, ni siquiera dejan que se acerquen a las oportunidades laborales. Luego el acantilado de cristal, esta es una metáfora relativamente nueva donde se pone a mujeres en posiciones de liderazgo cuando las empresas están en alto riesgo. Entonces, por ejemplo, cuando están a punto de llegar a bancarrota, le dan la oportunidad a una mujer y total, si se van a bancarrota, es como si estuviera la mujer parada en un acantilado y se va a caer, o sea, saben que se va a caer, pero entonces dicen, no, pues es que fue la mujer. ¿Por qué? Pues porque no estaba preparada para ello, ¿no? El laberinto de cristal habla de esta metáfora donde las mujeres tienen que dar vueltas y vueltas y se topan con paredes y se tienen que regresar y otra vez empezar el camino, cuando la línea para que los hombres accedan a las posiciones de alto nivel, pues es una línea recta. Después tenemos también lo que se llama la casa de cristal, es decir, que ya aquí hay puertas, ventanas, techos y que todo constituyen barreras alrededor de las mujeres que no les permiten llegar a los niveles que ellos quieren. Otra metáfora es el de espejo de dos caras, que es como si estuviéramos en estas cuestiones de la policía, ¿no? Donde hay un espejo donde nos están observando, pero nosotros no podemos ver quién nos observa. Y entonces es la condición de las mujeres que siempre en las organizaciones están siendo observadas por los demás para ver si se equivocan, si cometen un error, etcétera. Luego están también las fronteras de cristal, que esta también es una metáfora reciente que tiene que ver con la movilidad de las mujeres a otros países para cuestiones laborales. Entonces, cuando hay una oportunidad de ir a otro país, casi siempre escogen a un hombre y no a una mujer porque consideran que para las mujeres moverse a otro país y todo lo que eso implica, pues sería mucho más difícil. También está la metáfora de la zapatilla de cristal, ¿no? Muy de los cuentos de hadas, ¿no? De decir, le tiene que caber el zapato porque si no, no se le acepta. Entonces, si la mujer no cumple con todo lo que la empresa quiere de ella, entonces, pues no se le va a aceptar.
También están las puertas de cristal, que es similar a la reja, pero es la primera puerta de acceso. Y entonces ese primer filtro en el área de recursos humanos, donde si llegan dos candidatos con condiciones iguales, pero uno es hombre y uno es una mujer, pues se prefiere al hombre. Ahora, hay otra interesante también que es el sótano o el calabozo de cristal, que esta metáfora habla del caso concreto de los hombres y habla de que los trabajos más difíciles y donde hay más riesgo incluso de muerte los realizan siempre los hombres. Y entonces que esto no es visible para las mujeres, que las mujeres no lo aprecian y no se dan cuenta, pero que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con minas, excavaciones, cuestiones de las plataformas petroleras, cosas de alto riesgo, pues la mayoría de los que trabajan ahí son hombres. Luego también los frenos invisibles hablan de esta situación donde una mujer va conduciendo una empresa y es como si alguien le metiera el pie y frenara sin que ella se diera cuenta de todas estas barreras que le van poniendo. Y otras son los agujeros negros, que es como si estuviera en el espacio, ¿no? Y entonces las mujeres en las organizaciones de repente parece como que se caen en un agujero negro y desaparecen, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta. Luego vamos ahora a las metáforas visibles, ¿no? Que tienen algunas características donde nos damos cuenta que ahí está. Entonces, una de las metáforas se llama el de la tubería que gotea, que es como si fuera un tubo y que mientras más largo es el tubo, más lugares hay donde empieza a gotear, 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 y es como si las mujeres al subir en los niveles salariales se van perdiendo. Y ya cuando llegan al final, a lo mejor es una o dos, porque las demás se van perdiendo por múltiples penalizaciones que van ocurriendo. Otra es la tubería que se estrecha o la tubería tapada, que es una metáfora similar, pero se va haciendo angosta la tubería y entonces cada vez pasan menos mujeres. Otra es la pared de cortafuego, que son estos muros que se ponen para evitar que se propaguen los incendios. Y entonces, aunque las mujeres estén en un mismo ámbito laboral que los hombres, de repente se pone esa barrera para evitar que puedan llegar a situaciones donde se considera que podrían generar riesgos a las organizaciones. Otra es la pared de ladrillo, que acá tiene que ver con paredes que pues, no son de cristal, acá sí es una cuestión muy visible y que además son muy duras de romper y es muy difícil que las mujeres pasen. También se habla del piso, la escalera pegajoso o pegajosa o adhesivo, es decir, que es como si el piso fuera de un material que las mujeres van caminando y se quedan pegadas y entonces les cuesta mucho más trabajo avanzar. O el piso de piedra, que hace alusión a las mujeres en puestos directivos que casi siempre usan tacones, pero que en lugar de poder caminar sobre un piso liso, como lo harían los hombres, van sobre un empedrado y entonces cuando van en tacones, pues prácticamente se les dificulta el caminar. Se habla también de los pisos o escaleras resbalosos, que así como puede haber pegajosos también que quieren subir o caminar y entonces se patinan y van para atrás y cada vez que quieren volver a empezar les cuesta más trabajo que a los hombres. También se habla de escaleras con el peldaño roto, es decir, que le falta un peldaño y entonces pues tienen que dar el brinco. Se habla de escaleras horizontales, que entonces las mujeres nada más se mueven de un lado al otro, pero nunca pueden ascender. Del palo encebado, ¿no? Esta cuestión que se usaba mucho en las ferias, donde para subir había que tener mucho cuidado porque como estaba cubierto de grasa, pues siempre se caía. Entonces, es decir, que las mujeres quieren ascender, pero la misma estructura organizacional las tira. Se habla también del estanque helado, que es como pensar en un pequeño lago donde la parte de arriba está congelada y si se trata de romper, después de unos minutos se vuelve a congelar. Entonces, es decir, que en las organizaciones, aunque se abran ciertas oportunidades, después de cierto tiempo se vuelven a cerrar. También se habla de torneos profesionales, que es como si las mujeres continuamente tuvieran que estar compitiendo contra los hombres, específicamente como carreras de obstáculos. Entonces, los hombres corren la carrera normal y las mujeres tienen los obstáculos que ir brincando y entonces obviamente jamás van a cubrir la meta igual que los hombres. Se habla también del banquito, que esto es como decir que las mujeres sirven como de banquito para los hombres, entonces es decir que las mujeres apoyan el desarrollo de proyectos, etcétera, pero son los hombres los que van a recibir los beneficios. Se habla también de la metáfora de zapatos de tacón, ¿no? Porque casi siempre cuando vemos a mujeres en posición de liderazgo las vemos, ¿no? Como grandes ejecutivas y con zapatos de tacón que se vuelve como un icono femenino, pero que dificulta el que uno pueda trasladarse de un lugar a otro, moverse adecuadamente, etcétera. También se habla de los zapatos emplomados, que es como si las mujeres tuvieran pesos adentro de los zapatos y eso les dificultara el caminar, o los pies de loto, que es una tradición asiática, principalmente japonesa, donde a las mujeres les vendaban desde chiquitas los pies para que no les crecieran y entonces podían caminar muy poco, más bien estaban sentadas y se convertían prácticamente en un mueble.
¿no? Entonces no podían hacer muchas cosas. Lo mismo pasa en las organizaciones donde a las mujeres se les quiere relegar a cierto lugar y que no se metan en lo demás. Se habla también de una metáfora de montaña rusa, donde las mujeres, ay, parece que van ascendiendo y luego vuelven a bajar, ¿no? Entonces, cada vez que tienen un logro, de todas formas hay alguien que las va a bajar de nueva cuenta. Se habla también de las ventanas rotas, que es esta metáfora de que cuando uno ve un edificio, si alguien tira una piedra y rompe una ventana, pues es más fácil que los demás se animen y rompan el resto de las ventanas. Entonces, esta metáfora habla de que a las mujeres, cuando alguien les tira una piedra en las organizaciones, es muy fácil que los demás digan, ay, sí, porque es mujer, ¿no? O porque está joven, o porque tiene hijos, o porque algo. Entonces, se asumen esas condiciones. Por supuesto que existe mucho lo que se llama el club de Toby, es decir, ciertos sectores o segmentos o niveles en las organizaciones donde los grandes ejecutivos son exclusivamente hombres y por ningún motivo van a dejar a ninguna mujer que pase. Se habla también de la puerta giratoria en el sentido de que pareciera que se abren oportunidades para las mujeres, pero así como entran, salen, ¿no? Entonces, que no hay muchas oportunidades que valga la pena. También otra de las metáforas tienen que ver con el burnout y se habla de lo que se llama la vela que se quema de los dos lados. Se dice que el burnout de los hombres en el trabajo es de una vela tradicional, pero que las mujeres es de los dos lados. ¿Por qué? Porque tienen por un lado este de quemarse en el trabajo y todo lo que tiene que ver con sus funciones adicionales como mujeres y entonces el burnout es excesivo. Se habla de guetos rosas, de estos grupos donde en ciertos sectores lo que predomina son las mujeres, industrias de la cosmética, etcétera, industrias que tienen que ver con los servicios de alimentación, limpieza, enfermería, etcétera, donde pues prácticamente son puras mujeres, menos los jefes o los directores, ahí sí son hombres. También se habla de tazones, de tazón de hierro o de tazón de cristal, que es como si a una mujer la aventaran a un tazón y pues para salir es muy difícil porque se resbala y se vuelve a caer al fondo. Se habla también de la pendiente resbalosa, ya vimos varias así que tienen que ver con pendientes, ¿no? O los que ponen a las mujeres en el riesgo, etcétera. Acá es estar queriendo subir una pendiente, pero resbalarse de manera continua y no poder subir. Y se habla también de parabrisas empañado, es decir, es como si una mujer estuviera conduciendo y un hombre tiene el vidrio completamente limpio y para las mujeres como si esté empañado porque ni le dan la información que necesitan ni las políticas suficientes, ni le dan la capacitación o la instrucción que necesitaría para llevar a cabo su trabajo de manera adecuada. Entonces, se fijan, son muchísimos. Ahora, la metáfora primera empezó con techos y se van a dar cuenta que hay un montón de metáforas también asociadas con techos. Entonces, se habla ahora de los nuevos techos. Entonces, así como el techo de cristal, ahora se habla de techo alto, es decir, que pues por más que uno quiera llegar a romperlo, pues es muy difícil que lo alcance, necesitaría toda una estructura de soporte que le permita llegar hasta ese momento para romperlo. Se habla también de techos anchos o techos gruesos, que a diferencia del de cristal, ¿no? Que podríamos pensar en un techo delgadito, pues este es muy difícil de que se pueda cruzar. Se habla de los techos opacos, que es la falta de claridad que se les da a las mujeres sobre lo que hay o lo que se tiene que hacer para que uno pueda ascender. Se habla de techos de concreto o de cemento, que este, por ejemplo, tiene que ver con la industria de la construcción, donde hay muy pocas mujeres líderes. El techo de acero, este es una metáfora que habla de las mujeres latinoamericanas, que para las latinoamericanas es más difícil ascender a los puestos de alto nivel, sobre todo en empresas transnacionales. Se habla también del techo de vitral. Este tiene que ver con las organizaciones religiosas, es decir, que las órdenes religiosas, a menos de que sean las de puras mujeres, pues jamás va a haber mujeres liderando, por ejemplo, como obispos, fuera de el caso de Inglaterra, que tiene la iglesia anglicana, pero en el resto de los grupos religiosos, pues no va a haber mujeres en esos niveles. También se habla del techo de plexiglas, que este es un techo igual que el de resina acrílica que ocurre mucho en las industrias de plásticos y de manufactura diversas. El techo de pasto tiene que ver con las mujeres en los deportes, ¿no? Si vemos las mujeres que juegan fútbol y los hombres que juegan fútbol, aún en las grandes ligas en Europa o Estados Unidos, pues jamás van a ganar lo mismo hombres y mujeres. Se habla también del techo de pan, esta es una metáfora positiva y viene del ámbito de las organizaciones no gubernamentales donde ahí es muy fácil que haya mujeres, pero que además si ascienden a los niveles superiores es un techo muy fácil de cruzar y que además cuando van ascendiendo es como si derramaran pequeños pedacitos de pan que sirve a otras mujeres para también seguir en ese camino. Se habla del techo de cristal antibalas, ¿no? Que en algunos sectores, aunque lo quieran romper con lo que sea, las mujeres no van a pasar. O sea, simple y sencillamente esa barrera.
Se habla también del techo de copa de cristal o corcho, son las mujeres en la industria del vino, ¿no? Y de las industrias vinculadas con la parte de alcohol, producción de alcohol, bebidas alcohólicas, etcétera, donde también vemos que no hay casi ninguna mujer dirigiendo este tipo de organizaciones. El techo de plomo habla de una acumulación de una serie de penalizaciones y barreras que se hace tan pesado que lo que va a hacer es aplastar a las mujeres y entonces las mujeres deciden salirse de estos campos. El techo de plata se refiere más bien como de plata plateado, del color plateado del cabello, que es el techo de cristal para las mujeres mayores, o sea, cuando las mujeres cumplen más de 50 años ya no se les va a contratar en ningún lugar. Está el techo de velo de pasarela de cristal, que este es un techo muy interesante porque aunque la industria de la moda esté dedicada a la mujer, pues son muy pocas las mujeres que dirigen empresas de la industria de la moda. El techo de celuloide es lo mismo para la industria del cine, el techo de sonido también para la industria de la música, ¿no? Estos estudios de grabación, las grandes empresas productoras, etcétera, pues prácticamente no hay mujeres. El techo culinario también. Hay miles de mujeres cocineras, pocas mujeres chefs en comparación de los hombres y pocas mujeres dirigiendo grandes restaurantes. Tenemos también lo que se llama el techo de marfil. Este es el caso de las mujeres en las organizaciones educativas, por ejemplo, en el nivel de rectoras de las universidades, vemos que hay muchas menos que hombres en el mundo, aunque ya empiezan a haber cada vez más mujeres. El techo de espejo, este es un techo también de la parte educativa, pero se refiere a las mujeres estudiando. Es como si se vieran en el techo y ven ese reflejo de todo lo que la gente dice de las mujeres y todo lo que se espera de ellas. Entonces, como que ya saben que van a tener que aspirar pues a aquello que el mercado buenamente les permita, ¿no? El techo de cristal café, este tiene que ver con cuestiones de etnia y geografía, se basa sobre todo de las mujeres del Pacífico Sur, maoris, etcétera, que por su aspecto, simple y sencillamente, hay una cuestión de discriminación, lo mismo que pasa con el techo de cristal afroamericano para las mujeres afroamericanas, el techo de bambú para las mujeres asiáticas, entonces si vemos, hasta hay discriminación específica por condición de raza, etnia, etcétera. El techo rosa, lavanda y arco iris, pues también para las mujeres de ciertos grupos LGBT, etcétera. El techo de membrana, que este es un techo para las mujeres en la ciencia y que pareciera que se convierte como en una telaraña, entonces cuando uno quiere pasar como que parece que está muy delgadito, pero nos regresa. El techo de plástico estirable, este habla de las mujeres en los casinos, toda la industria del juego, prácticamente no hay mujeres alrededor del mundo, y se llama de plástico estirable porque es como si uno se fuera a pasar por el mismo plástico, los rebota como si fuera ese plástico que le ponen a la comida para protegerla. El techo de latón es estos límites que hay a las mujeres, sobre todo en la cuestión militar. Entonces, igual hay muy pocas mujeres capitanas, etcétera. El techo de la discapacidad, si para las mujeres ya existen una serie de retos importantes para ocupar una buena posición en el mercado laboral, cuando tienen una discapacidad es prácticamente imposible, es más fácil que los hombres con discapacidad obtengan el trabajo. El techo de mosaico analiza una metáfora positiva en el sentido de decir que cada vez que una mujer quiere romper un techo y rompe un techo, caen como pedacitos y estos nuevos techos se recomponen de todos esos pedacitos que las mujeres han logrado romper cuando cruzan otros techos. Luego se habla del techo verde, las mujeres en todas las industrias vinculadas a la sustentabilidad, techos azules, todos los problemas de las mujeres en las fuerzas policiales, el techo de lienzo, las mujeres en las artes, sobre todo la pintura, antiguamente de hecho las mujeres firmaban con un seudónimo de hombres porque si no sus obras no iban a ser vistas, ¿no? Pero sigue habiendo más pintores famosos y artistas de todo tipo, hombres que mujeres. Techo de lona se refiere a las mujeres en los campos de concentración, como si fueran estas casas como de campaña un poco que se preparan para que estén ahí. Se habla también del último techo de cristal, como todos los niveles hasta el último que tienen que cruzar y que el último prácticamente nunca lo cruzan. Se habla de techos de cristal defensivos, que es cuando las mujeres se autoimponen ese techo para no pasar a otro nivel porque si no saben que van a ser continuamente atacadas. El techo de nirvana, que es como decir, bueno, esto es como una fantasía si alguna vez lo llegamos a cruzar. Y bueno, y el techo de gas y petróleo, que es justamente en esa industria donde decíamos desde el inicio que es muy difícil que haya mujeres, sobre todo por los riesgos que se generen en el trabajo. Y luego, bueno, vamos a hablar un poquito de síndromes y también efectos que empiezan a surgir.
Hay un síndrome interesante que se llama el de la amapola más alta, y esto tiene que ver con estos campos de amapolas, donde de pronto siempre hay por ahí alguna flor que crece más. Lo mismo pasa en los campos de trigo, que por ahí una espiga se sale por encima de las demás. Entonces, ahí a la gente lo que le gusta es que no sobresalgan y sobre todo que no sobresalgan las mujeres. Entonces, si alguna sobresale por ahí, va a llegar el cortamapolas y la va a cortar para que se vuelva a poner al mismo nivel. Entonces, es cortar incluso las aspiraciones de las mujeres. Hay el de la abeja reina, que en teoría es que cuando está en un ámbito de mujeres, la mujer que está en posición de liderazgo, pues va a tratar mal a las otras para que no puedan subir. El síndrome del impostor, que es esa parte donde la mujer no se cree mucho que tiene las habilidades de liderazgo cuando llega a la posición de liderazgo y duda de sí misma. Y luego hay síndromes específicos, por ejemplo, el de Maripili, es el de las mujeres en el trabajo específicamente en España. Entonces habla de las Maripilis, las que llegan pero con muchísimos trabajos. El síndrome de Trinity, que es de las películas como por ejemplo The Matrix, ¿no? Si algunos de ustedes la vieron, donde pues finalmente es como protagonista pero realmente no hace nada. Entonces se pone ahí una mujer a que tenga una posición protagónica en una empresa, pero pues no se le deja hacer nada. El de Emily Litella, que sale del programa de Saturday Night Live, que era una comentarista que daba las noticias, pero siempre inventaba cosas porque no tenía la información suficiente y entonces así pues las mujeres tienen que ver cómo inventan las cosas porque a veces no se les da ni la información que necesitan para trabajar, ni la política, ni nada. El síndrome de la mujer invisible, que aunque ahí esté, nadie las pela, ¿no? Sobre todo cuando son muy pocas las mujeres en posiciones de liderazgo, están incluso en las reuniones hablando entre hombres y se brincan a las mujeres como si no estuvieran. Otro es el síndrome de Borg, también que sale de las películas, ¿no? De esta figura un poco artificial ahí que tampoco tiene como gran función. Se habla también de ubris y el guante de terciopelo, que es como que a las mujeres así se les trata con el guante de terciopelo ahí para que no se vayan a molestar. El síndrome de Wendy del cuento de Peter Pan, ¿no? Que es la que siempre está cuidando a los hombres y protegiendo y atendiendo y resolviendo, y entonces es lo que los hombres esperan que las mujeres cumplan en las organizaciones. El síndrome de ricitos de oro, ¿no? Que pues para ella algunas cuestan muy duras o muy blandas, o sea, como que trata y le cuesta mucho trabajo tratarse de acomodar a la organización en los puestos porque no tiene todo ese contexto alrededor que le favorezca el que se desempeñe adecuadamente. El síndrome igual de la Cenicienta, ¿no? Que es así como que la que no tiene las oportunidades, etcétera, y tiene que llegar a alguien, un príncipe azul, que la va a salvar y entonces vas a tener que tener ahí a alguien en la organización que le permita ascender. El síndrome de la niña buena, ¿no? Que se tiene que portar siempre bien porque si habla de algo, si se enoja, etcétera, entonces la van a tachar de hormonal, que esté en sus días, de histérica, etcétera. Entonces tratan de mantenerse siempre así como en una figura pública positiva. El síndrome de Margaret Thatcher, que fue la primer ministro del Reino Unido. Entonces, esa figura lo que hizo ella fue masculinizar su liderazgo y entonces se comportaba más como hombre en un entorno de hombres para poder ganarse ese papel. También se habla de la gerencia media, la metáfora o síndrome de la gerencia media, que es que las mujeres cuando mucho van a llegar a esa gerencia media y ahí se van a quedar y entonces se quedan en esa medianía. Y luego empiezan a surgir otros como por ejemplo lo que se llama la pareja de acompañamiento, que cuando hay estas posiciones internacionales, ¿no? Que se les dan casi siempre a los hombres, si hay una pareja donde el hombre trabaja y la mujer también, la mujer es la que va a tener que dejar su trabajo para irse a acompañar al hombre, porque se considera que tradicionalmente el hombre es el proveedor principal, ¿no? Entonces, bueno, también empieza ahí a haber una serie que se llaman efectos, que es el efecto del clima frío, que acá, por ejemplo, pues es que en las organizaciones, cuando llegan las mujeres a las posiciones de alto nivel, pues como que ni se dirigen a ellas, ni hablan con ellas, ni las integran, entonces sienten ellas que están en un ambiente muy frío. El efecto del embotellamiento, que es que de pronto se abre una vacante para una posición donde van a aceptar mujeres y entonces todas las mujeres quieren participar, pero pues nada más una va a llegar y a veces entre ellas mismas empiezan a generar algunos conflictos y entonces se limita la posibilidad de que lleguen. Hay un efecto bien interesante de los países nórdicos, sobre todo de Noruega, que se llama el efecto de la falda dorada. Aquí en este país lo que hicieron fue imponer cuotas de género, es decir, el gobierno dijo, en todas las empresas tiene que haber cuando menos el 40% de mujeres líderes. Entonces al principio, pues esto generó gran revuelo, la gente no estaba muy contenta, pero las pusieron porque era la ley y se dieron cuenta
que es el que estuvieran tantas mujeres en posiciones de liderazgo tenía un efecto muy positivo en las organizaciones y por eso ella le llamó del efecto de la falda dorada. El efecto de Mateo y Matilda tiene que ver con las mujeres en la parte de la investigación, donde resulta que puede haber en un mismo equipo de investigadores trabajando hombres y mujeres, pero los que van a aparecer en número uno en las publicaciones todos son los hombres y las mujeres como secundarias. El efecto de Goldberg es un efecto similar, donde también se invisibiliza a las mujeres en todo lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? O sea, como si no existieran, incluso en los premios, ¿no? Ha habido grandes premios Nobel que ganaron hombres, pero finalmente eran mujeres las que estaban detrás del trabajo. Otro es el efecto teflón, que es como si las mujeres quisieran pegarse en las organizaciones y quedarse en ciertos puestos, pero pues, de la misma organización es como si estuviera recubierta de teflón y las avienta. Otro es el efecto derrame, que este es un efecto positivo, que cuando llegan más mujeres a las organizaciones es como un poco el efecto de la falda dorada. Hay una derrama de beneficios positivos que las organizaciones deberían de aprovechar. También se habla del efecto caleidoscopios, que es como esos juguetitos de niños que teníamos que tienen como cristales adentro y que se agitan y van cambiando cada vez y se ven en los espejos y hacen formas, donde las mujeres tienen que adecuarse a cómo va cambiando el patrón de las organizaciones para poder subsistir. Se habla también del empleo sombra, que se parece un poco a esto de invisibilizar a las mujeres, donde puede haber una mujer haciendo todo el trabajo, pero va a ser el hombre el que va a dar la cara, el que va a presentar los proyectos, etcétera. Entonces, como si la mujer estuviera ahí en un segundo plano. Se habla también del unicornio rosa, ahora que estamos viendo tantas startups, ¿no? Y todas estas empresas que llegan a ser valoradas en billones, ¿no? Por eso la cuestión del unicornio, pero pues que realmente pocas mujeres llegan ahí y que se considera prácticamente imposible. En el caso de Suiza hay uno que se llama la cosecha de Edelweiss, ¿no? Que pues hay muy poco, estuvo en algún momento en peligro de extinción esa planta, que es una florecita de los Alpes, y entonces decían, es como si la gente, las mujeres quisieran ir a cosechar Edelweiss, pues no hay, entonces no hay esas oportunidades para ellas. Se habla también de la carrera deshilachada, que es este pleito entre las mujeres para ver quién llega y que los hombres las tratan de jalar y entonces como si todo quedara deshilachado. El copo de nieve, que esa es una metáfora positiva también, que se dice que si una mujer llega, a lo mejor tiene muy poco efecto en una organización y se derrite como un copo de nieve, pero que si empiezan a juntar más mujeres, pues se genera un efecto de bola de nieve que puede tener impactos muy importantes en las organizaciones. Se habla también el de la carrera encogida, que cuando uno ve la carrera de un hombre y la carrera de una mujer es como si la de la mujer lo hubieran echado en la secadora y quedó así, y la del hombre sigue creciendo y creciendo, y la de la mujer se quedó muy pequeña, justo porque la mujer tuvo que atender otras cuestiones además de su carrera profesional. Otro es el efecto pegote, que este es similar a lo que pasa con la pareja de acompañamiento cuando se van a una cuestión internacional y la mujer tiene que dejar su trabajo. Hay otros efectos donde en las empresas, para que el hombre se vaya, le dan a la mujer una posición secundaria y entonces va el hombre a esa empresa, pero la mujer va como pegote y entonces seguramente va a ser en un nivel mucho menor del que tenía antes. También se habla del efecto de finanzas en tacones, que es la metáfora de que hay muy pocas mujeres en niveles de alto standing en las organizaciones, sobre todo financieras, pero también estamos viendo que más mujeres están incorporando en esos campos. Y hay otro efecto también que se llama de espaldas y en reversa, y se sale de una película antigua donde decían que estaban bailando y el protagonista hombre iba siempre él liderando a la mujer y la mujer iba bailando siempre de espaldas y además en tacones, entonces era como si le costara trabajo al doble, ¿no? Y luego vemos también, ya de las últimas que tengo por acá, otras metáforas que tienen que ver con la escalera que se encoge o se contrae, son de las más nuevas que se han identificado. Otras se habla de una escalera invisible, es decir, las mujeres pueden subir pero no saben por dónde, ¿no? O la escalera extensible que suben, pero entonces las extienden y ahora tienes que subir más y subir más y subir más. Se habla también de esta metáfora de mujer al volante, ¿no? Esa parte denigrante de decir, cuidado, ¿no? Va una mujer al volante, hay que tener cuidado. Entonces, cuando una mujer lidera, se hace uso de esa metáfora de manera negativa. También se habla del síndrome de la reina de hielo, que cuando llega se vuelve dura, sobre todo con el resto de las mujeres, o la burbuja de hielo, es decir, que crea esa burbuja alrededor donde ya nadie se quiere acercar. Se habla también de castillos de hielo, ¿no? En lugar de cristal, pues se utiliza también esta de hielo, de la frialdad que hay en las organizaciones hacia las mujeres, de la mujer invisible, de las aguas turbias,
que las mujeres no pueden ver tan claramente como ven los hombres lo que está ocurriendo en las organizaciones, o estos escollos donde si uno va en un barco es muy fácil que caigan, entonces como trampas que se ponen a las mujeres en las organizaciones. Se habla también de estas barreras, otra vez como la casa de cristal, pero acá la caja de cristal o el capelo, ¿no? De tener a las mujeres ahí cubiertas, así que se vea que hay una mujer para que vean que cumplimos con las cotas, pero que no haga nada. También una similar es la vitrina de cristal. Los grilletes de oro es otro, ¿no? Que te voy a dar todo lo que tú quieras, pero aquí te tengo amarradita y nada más no te me muevas de lo que yo quiero y entonces sí puedes tener esa posición. Ahora se habla también de los techos espaciales, aunque vemos cada vez más mujeres en la cuestión de aeronáutica y aeroespacial, pues la realidad es que casi todos los grandes logros han sido de parte de los hombres. Se habla también de un techo de cristal virtual, ahora en este mundo de la virtualidad. Se usa también la metáfora de la mujer como una malabarista, ¿no? Que tiene la casa, los hijos, la escuela, seguir estudiando, trabajar, etcétera. Y bueno, también surge por ahí este que se llama el síndrome del hombre inútil, donde se ha documentado que en algunas organizaciones, cuando hay mujeres, los hombres pretenden que no pueden ir por el café, no pueden atender ciertas cosas y dejan que esas funciones tradicionalmente de servicio las hagan las mujeres, aunque estén a su mismo nivel. Entonces, bueno, estas son así como las metáforas más relevantes que hemos nosotros ido recuperando. Y ahora, si lo pensamos desde la perspectiva de datos, les voy a comentar un poco qué fue lo que hicimos. Con estudiantes nuestros de la carrera de inteligencia de negocios, utilizando SAS Enterprise Miner Workstation 15.1, se hizo toda la parte de análisis de contenido y se importaron 120 documentos de Word de 120 de las 130 y tantas metáforas que estaban bien desarrolladas y que cumplían con los requisitos de tener al menos un cierto número de palabras para poder hacer un análisis detallado. Y bueno, se hizo también lo que se llama el parsing y la tokenización de términos, es decir, desde la función gramatical, qué significan esos términos y cómo se identifican ciertas palabras claves que pueden servir para otros análisis. Entonces hizo primero un preanálisis con la selección de los objetivos, identificación y selección de los textos, después un procesamiento con la preparación de los documentos. Sabemos que en Data Analytics siempre hay que limpiar los datos, no podemos utilizar los datos como vienen, porque siempre va a haber cosas que hay que eliminar o filtrar, etcétera. Entonces aquí se hace esta tokenización de los términos en función de los significados, etcétera, de las palabras. La categorización, utilizamos métodos como clustering, ¿no? Para que se haga una agrupación natural para entender qué significan los términos en ciertos contextos y también de temas de los textos. Y por último, un análisis e interpretación a partir de los términos dentro de los vínculos conceptuales que vamos nosotros encontrando. Entonces, estos son los tokens de todas estas metáforas. Todas las redacciones eran muy similares en términos de número de palabras, bien documentadas con sus fuentes, etcétera. Por supuesto, lo que aparece con mayor frecuencia es mujer, pero también aparece hombre, pero vemos la cantidad 809 de frecuencia contra 196, es decir, la mayoría de las metáforas jamás mencionan a los hombres ni las comparan. Aparece muy fuertemente la cuestión del poder, es decir, cuando se habla de la condición de género en el empleo, está vinculado a una relación de poder. Luego también, obviamente, al trabajo, porque estamos hablando de metáforas laborales, pero tiene que ver también con barreras, composición, compuestos, ¿no? Entonces son de las palabras que aparecen como con más frecuencia y que tienen una incidencia importante en el análisis que hicimos. Entonces, con este análisis hicimos una serie de árboles conceptuales desarrollados principalmente por los estudiantes para ver cuáles eran las palabras o los términos que se relacionaban con algunas de las palabras claves que fueron saliendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de mujeres, salía muchísimo la parte de trato, carrera, hombre, género, barrera, enfrentar, explicar, caso, ¿no? Y la parte de carrera vinculada también a crisis, a provocar, perder, mejorar, etcétera. Las barreras, pues también lo primero que salen las barreras es contra la mujer, ¿no? Expresión, injusto, afectar, ocultar, manera superior, microagresiones. La parte de liderazgo femenino estaba vinculado con despedida, ¿no? Que las despedían muy frecuentemente, como algo ficticio. La parte de asertividad, crisis, escrutinio, verdad, sujeto, oportunidad. Y la parte de hombre aparecía con suficientemente negativo, organización, puesto, manera injusto, cuestionar, mejorar y criticar, ¿no? Entonces, ahí se entiende también con estos vínculos qué es todo aquello que significa el tratar con este tipo de metáforas en el trabajo, de qué estamos hablando realmente, porque pues, la metáfora es una figura literaria, ¿no? Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando las estamos usando de manera indiscriminada dentro de las organizaciones? Ahora, después con el análisis de clúster, pues también fue posible observar que salen ciertos grupos o agrupaciones naturales de los contenidos. Entonces, por un lado, hay un clúster de compensación,
porque se observa esta amplia brecha salarial, es decir, muchos de los comentarios, de los contenidos que están ahí dentro de las descripciones de las metáforas tienen que ver con el salario, ¿no? La compensación. Otras tienen que ver con liderazgo y casi todo está indicando que al subir la escala jerárquica en posiciones de liderazgo cada vez hay menos mujeres. De hecho, muchas de las metáforas se refieren a eso. Otro de los clústeres es la vida familiar incompatible, es decir, por ejemplo, cuando hay permisos de maternidad, pues no son suficientes o son muy escasos, entonces se denota esa falta de apoyo a las mujeres. Después otra tiene que ver con la capacitación, que es la escasez de inversión empresarial en este rubro, entonces se nota que a las mujeres les falta mucha capacitación y la último clúster de los que aparecen pues, es la parte de vulnerabilidad, que tiene que ver con la mezcla de los roles familiares y laborales, además de las constantes críticas que conducen a que en las mujeres pues haya un estrés excesivo que no se da en el caso de los hombres. Y bueno, también a partir de todo este análisis, pues se detectan los problemas principales de inequidad de género por tema. Entonces, después de analizar todas las metáforas con el análisis de contenido, pues se ve que hay una concentración del poder principalmente en los hombres, que hay un lenguaje inapropiado y comentarios negativos hacia las mujeres en la forma de micromachismos o microagresiones, que hay una perpetuación de la concentración de mujeres en ocupaciones y sectores tradicionalmente femeninos, como veíamos en los guetos rosas y este tipo de metáforas, que hay una falta de promoción a la diversidad en el entorno empresarial, que la salud mental de las mujeres se ve afectada por la creciente demanda de equilibrar múltiples roles, que incluso en la academia hay estas diferencias entre hombres y mujeres, lo cual puede afectar el desarrollo y el avance de las mujeres en entornos laborales, que hay una disparidad salarial importante y que además, a pesar de los logros que obtienen las mujeres a partir del estudio y todo lo que logran, pues su mérito no es reconocido de manera favorable. Y bueno, ya prácticamente para terminar, pues, ¿qué podemos concluir de esto? Pues vemos que hay cientos de metáforas sobre mujeres en el empleo y seguramente habrá más, y que el que haya tantos, pues lo que demuestra es que hay un problema de inequidad que ocurre y que además persiste, ¿no? O sea, ahí está, si no, no se hablaría de estas cosas y se habla muchísimo, como que jamás pensamos encontrarnos tantas metáforas y son sumamente comunes. Pocas de las metáforas están analizando la cuestión masculina, es decir, siempre se están refiriendo a las mujeres porque eso es con las mujeres con las que hay problemas en el empleo. También analizan temas y factores donde el poder, las barreras y la posición en la jerarquía tienen mucha importancia, se caracterizan en penalizaciones, barreras, síndromes y efectos. Algunas son muy conocidas y otras no. Y lo más importante que estamos nosotros viendo a partir de estos análisis es que necesitamos hacer públicas todas estas metáforas, por eso vamos a publicar ahora un libro con todas las metáforas, con todas sus descripciones completas, para poder evitar las inequidades. Y bueno, ya nada más por último, yo sí les quiero dar el crédito a dos de los estudiantes de inteligencia de negocio, que son los que hicieron mayores avances en este tipo de análisis, que son Shanacho Celín González Pérez y José Carlos Figueroa Sánchez. Y bueno, lo hicieron en colaboración con la doctora Claudia Malcon Cervera, profesora nuestra de la Escuela de Negocios. Entonces, bueno, pues hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o comentario, pero bueno, este es el proyecto en el que estamos nosotros trabajando. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Voy a aprovechar para darles a conocer la palabra para el registro, la palabra clave, en lo que me escriben sus preguntas, que hasta el momento no he recibido preguntas, pero estoy segura de que hay muchas inquietudes. La palabra es río. Tienen 3 minutos para registrar su asistencia. Y bueno, pues aquí en el Face de acá no veo preguntas, no sé, tampoco allá, pero está muy interesante, mucho de qué hablar sobre el tema, mucho de las cuestiones pues ideológicas y las costumbres, pero sobre todo de la libertad o la dignidad que una misma se propone. Porque si hay techo de cristal es porque las mujeres lo permitimos. Si es pues muy pesado luchar, pero todo cambio tiene su precio, ¿no?
Entonces, yo pienso que hay que seguir adelante, que hay que no quitar el dedo del renglón, prepararnos y si somos multifunciones, pues, pues a darle, ¿verdad? Porque al final de cuentas, también son ámbitos en los que nos desenvolvemos y ámbitos en los que somos felices. Felices laborando y felices con la familia. Entonces, habrá que dedicarle tiempo a nuestra preparación, ¿verdad? A seguir formándonos y a seguir dando cambios, haciendo cambios y no nada más por, por, es que, ¿cómo decirlo? Eh, no es nada más por pelear contra los hombres si tanto los queremos, ¿verdad? Sí, sino por darnos ese espacio que nos merecemos y que al menos a mí en lo personal sí me tocó vivir en el ambiente laboral, en industrias corporativas donde de plano o éramos invisibles o no, o se hacían los que no nos veíamos, ¿no? No nos veían. Entonces, este, eh, pero ahora acá en la universidad, yo sí he notado con los estudiantes. Mis hijos son jóvenes también y me toca pues convivir en ese ambiente también de estudiantes profesionistas que cada vez sí noto que dan más espacio. O sea, parece que no, pero vamos avanzando en ese sentido. ¿O cómo la ve usted? Y de hecho, la educación es uno Ujú, de los campos más fértiles para las mujeres en liderazgo. ujú, ujú. Entonces, se ha abierto muchísimo el campo ahí. Ahora, lo que es bien importante, sobre todo para las mujeres, es Ujú, ver el tipo de organización en la que se quieren incorporar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ujú. revisar las políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Así es. Para ver qué tan diversas y Ujú, qué tan inclusivas son. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar dónde queremos colocarnos, ¿no? ajá. Y abrirnos los espacios ahí, pero hay empresas que se están moviendo muchísimo hacia la diversidad, pues vemos que hay países que lo están haciendo hasta por política, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues esas son las cuestiones que hay que estar nosotros atendiendo, porque el que se hable tanto, pues quiere decir que las barreras siguen ahí, ¿no? ujú, ujú. Así es. Pues muchas gracias, doctora. Me gustaría entonces leer su constancia para Muchas gracias. Sí. hacérsela llegar. La voy a compartir. Permíteme. Mm, mm. Gracias, Ya Manuela. bien. Cuestión. Y entonces pues le voy a dar lectura. Es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Universidad Autónoma de Nayarit otorgan la presente constancia a la doctora Cintia Montaltón Tomás por haber impartido la conferencia Análisis de las metáforas de género en el empleo el día 29 de septiembre de 2025 en el quinto encuentro virtual estudiantil ANFECA, celebrado virtualmente en la Universidad Autónoma de Nayarit. Y firman el coordinador nacional del desarrollo académico estudiantil de la ANFECA, el doctor Idi Amin Germán Silva Huc, y la directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAN, la doctora Verónica Melisa Contreras Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Cintia. Muchísimas gracias por Gracias a compartir, ustedes.
por compartir y por sembrar en todos los estudiantes, tanto varones como, bueno, mis mujeres principalmente, me imagino, esta semillita de inquietud para que le demos también espacios de investigación, que lo profundicemos en esos temas. Ay, no veo. Que profundicemos en esos temas y que cada vez hayamos o nos encontremos las mujeres ocupando puestos de más responsabilidad sin que nos estén metiendo el pie. Pues muchas gracias, al contrario, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y les invitamos a que continúen en las conferencias.